Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí. Y voy a reflexionar alrededor de experiencia empleado y modelos híbridos. Lo tenéis todos en pantalla. Me gustaría, en primer lugar, empezar por una cuestión que, bueno, ya ha salido de alguna manera en la conversación, y es ¿por qué invertimos dinero en experiencia empleado, especialmente en un tiempo como el que estamos viviendo, en un escenario de escasez de empleo, ¿no? ¿Vale la pena? ¿Podría haber otros destinos de lo que es la inversión en las compañías? Os voy a plantear aquí algunos argumentos a favor. En primer lugar, este 40% que os pongo, es el 40% que comentaba, me parece que era Jesús al comienzo, de personas que quieren salir de la organización. En realidad no es un 40%, es un 70% las personas que están desmotivadas. El 40% hace referencia a aquellas personas que buscan activamente empleo fuera de una organización, ¿no? Como primera respuesta a si vale la pena o no invertir dinero en experiencia de empleado. La segunda cuestión es algo que probablemente todos conocéis, que tiene que ver con el talento, con la escasez de talento, el conseguir que haya personas preparadas para esos retos. No me refiero exclusivamente a lo que son los puestos de trabajo, los perfiles más técnicos, más tecnológicos, desarrolladores. Me refiero también a ese tipo de perfiles que están especialmente preparados para un entorno VUCA. Personas con creatividad, con empatía, nuevos líderes. Es muy escaso y hay que esforzarse por atraer ese talento. Y en último lugar, me gustaría también fijar vuestra atención en lo que es la reputación, los índices de reputación, lo que todos conocemos por plataformas en donde las personas, los profesionales, van puntuando a sus compañías. En España no están especialmente extendidas. Creo que la última cifra que manejamos públicamente de Glassdoor, que es el líder mundial, es de más de 500.000 profesionales activos en Glassdoor en España, ¿no? En todo el mundo es una verdadera revolución. Aquí no hay maquillaje que oculte esta cicatriz o esta arruga. Creo que aquellas compañías que no están aportando a sus empleados una buena experiencia van a salir reflejados, van a salir retratados. Existen posibilidades de comparar dos compañías del mismo sector. En fin, a mí es un tema que me apasiona y que me parece que es un camino de no retorno. Bueno, en relación con la experiencia de empleado, ¿qué es exactamente lo que nos jugamos? Pues nos jugamos, como os podéis imaginar, un montón de personas frustradas en el trabajo, ¿no? La experiencia de empleado va de eliminar esas frustraciones. Bueno, eliminarlo de una manera, por supuesto, metafórica. No es que nos vayamos a deshacer de estas personas. Queremos convertir estas caras tristes en caras alegres, ¿no? A mí hay una frase que me encanta, que habréis oído en alguna ocasión, y es que nadie lleva a lavar un coche de alquiler. Y esto, en el fondo, va en la dirección de comprometerse con algo que pensamos que es nuestro. Creo que en ese objetivo de eliminar frustraciones estamos todos, pero ¿qué sucede alrededor de lo que es el modelo híbrido? Yo me he atrevido a traeros aquí, a hacer una especie de enumeración muy sencilla de cuáles son las principales frustraciones de este modelo híbrido. Y en primer lugar, me gustaría empezar por algo que pasa muy desapercibido, que es la toma de decisión, lo que llamaremos a partir de ahora la decisión de la fórmula. Esa fórmula que normalmente la empresa comunica a los empleados en algún momento, 2 días en casa, 3 días en la oficina o viceversa, o semanas alternas, ¿no? Me gustaría reflexionar sobre esto porque creo que hay un pain point, un punto de dolor muy relevante respecto a lo que es la toma de decisión. Me gusta explicarlo con una metáfora de un automóvil que se ve guiado por el GPS, en donde ya sabéis que el GPS nos va indicando el camino, nos dice la siguiente a la derecha, siguiente a la izquierda, etcétera. Va continuamente tomando de
las señales de un destino. Es tanto como que no tenemos ninguna libertad, tenemos el destino fijado y nos va diciendo en todo momento cómo movernos, ¿no? Resulta a veces un poco frustrante cuando te escapas de ese camino establecido. En esta misma metáfora, el mapa, ese mapa antiguo que los que tenemos más años hemos manejado en papel, en donde tú te fijabas un punto de destino, pero que podías libremente decidir cuáles eran las etapas intermedias, es una metáfora que funciona mucho mejor para saber qué motiva a las personas cuando están frente a lo que son estas nuevas formas de trabajo. Uno de los principales elementos de motivación y de compromiso es el de saber que mi voz se ha tenido en cuenta para esa decisión, para esa fórmula. Y si habéis seguido las noticias, si habéis estado al tanto de lo que ha ocurrido en Apple, esa fuga de talento en Apple tan brutal de verano y de después de verano no fue por la fórmula, sino por cómo se tomó la decisión de la fórmula, ¿no? Creo que sobre eso deberíamos estar muy atentos. Bueno, ¿y qué ocurre respecto a la implantación de la fórmula? ¿Cuáles son esos pain points que tienen las personas que trabajan en nuestras organizaciones? Bueno, me gustaría agruparlo en tres categorías. La primera, la de la falta de confianza. Esta falta de confianza es algo que habréis visto que es constante no, pero muy frecuente en muchas organizaciones. Yo lo llamo los falsos híbridos. Los falsos híbridos son, os voy a poner tres ejemplos de falsos híbridos. Falsos híbridos es que, no me queda más remedio que poner esto del modelo híbrido, pero voy a hacerlo a mi manera, ¿no? Un primer ejemplo de falso híbrido. Tú tienes esta fórmula, pero dependerá de tu manager, ¿no? Esto es un callejón sin salida para muchas personas que viven con frustración como después de anunciar la fórmula, en la realidad tu manager no te lo da. La segunda modalidad de este falso híbrido podría ser aquella empresa que invierte mucho dinero en plataformas para monitorear a las personas y asegurarse que están cumpliendo un horario, que están tecleando, que están mirando a cámara, etcétera, ¿no? Y el tercer ejemplo de esto que llamo un falso híbrido podría ser toda la polémica que se ha creado alrededor de la segunda vivienda. Ya sabéis que ha habido muchas fórmulas en donde explícitamente se ha negado la posibilidad de teletrabajar desde la segunda vivienda. Es un tema muy polémico que me encantará poder comentar con vosotros, pero todos ellos van en la misma dirección. Aquí hay una falta de confianza absoluta y lo que estamos haciendo es implantar falsos modelos híbridos que provocan una mala experiencia de empleado, provocan puntos de dolor. En segundo lugar, me parecía importante detenernos sobre el tema de network, las relaciones. Mirad, ya muchos de vosotros sabréis que el compromiso de las personas es mucho más sencillo con otras personas más que con una marca, con una compañía, con una organización. Esta socialización, esta posibilidad de socialización, yo la veo como la antesala del compromiso. El hecho de que estas personas se estén alimentando sus relaciones significa nuevas oportunidades de comprometerse en la dirección que le interesa a la organización. Y aquí es donde surge la pregunta que hacía nuestra compañera de por qué vale la pena venir a trabajar. La gente, ¿por qué va a trabajar? ¿O por qué a nosotros, como líderes de compañías, nos interesa que la gente venga a nuestras oficinas, ¿no? Creo que esta pregunta debe ser respondida, en cada caso lo responderéis, por supuesto, ajustando a vuestras circunstancias, pero tiene que estar respondida bajo la perspectiva de la socialización. No tiene ningún sentido ir a trabajar en una compañía, sentarte delante de una pantalla con unos auriculares. Esto ya se ha terminado, ¿no? Deberíamos intentar construir los rituales de socialización que hacen que valga la pena ir a trabajar. ¿Cuáles son esos rituales? ¿Cómo nosotros podemos favorecerlos? ¿Cuáles son los espacios que necesitamos en esta nueva definición de rituales? Pues segundo punto de atención. Y vamos al tercer punto, que es, yo creo que es la clave. La clave son los managers. Mirad, os voy a poner aquí una cifra. El 70%
de la experiencia de un empleado depende de su manager. Bueno, yo cuando leí estas cifras de Gallup, que es bueno, sabéis que es una referencia, creo que es incuestionable por el alcance de la muestra, lo que pensé es, aquí nos la jugamos, ¿no?, con los managers. Y por verlo desde una perspectiva un poquito global, claro, al manager le tenemos que dar herramientas. Estamos todo el rato pensando en un modelo híbrido, me refiero en experiencia de empleado, en las personas que trabajan, digamos, bajo la dirección de los managers, pero no en los huérfanos que se sienten estas personas. Mirar, unos managers con un buen toolkit, con una mentalidad absolutamente enfocada hacia experiencia de empleado, lo que hace es favorecer que en vez de haber GPS, que haya mapas, que se dé autonomía a las personas, que te digo cuál es la montaña que tienes que escalar, pero elige tú la senda que mejor te parezca. Disculpar. Un manager con una buena caja de herramientas, con una buena mentalidad respecto a lo que es experiencia de empleado en formatos híbridos, lo que hace es no preocuparse por esa vigilancia extrema, etcétera, sino que va a crear unos espacios de confianza, sobre todo a través de las métricas y de un feedback muy honesto, desprendiéndose de su condición de jefe y adquiriendo la condición de mentor. Y un manager con una mentalidad muy enfocada a cultivar esta experiencia de empleado será el que anime a que las personas de su equipo vayan a la oficina a participar en los rituales de socialización. Para terminar, porque quería ser muy breve, me gustaría también hablaros de cultura. ¿Cuál es el contexto cultural de esto de experiencia de empleado y modelo híbrido? Perdonad. Mirad, os pongo aquí que el plan estratégico es algo así como el esfuerzo que hacen las compañías por la comunicación interna. Son palabras, ¿no? Es persuasión, es una lógica que todos conocemos. Mientras que la cultura es muy obstinada y es la realidad. Y que en este escenario poco importa lo que vayamos a decir, sino lo que de verdad ocurra en las compañías, ¿no? Lo habéis dicho muy bien antes cuando se ha comentado que la cultura es lo que se comenta en casa por las noches. Bien, pues desde esa perspectiva, claro, ¿cuál es la intención verdadera de los que imponen el híbrido? Porque estas cosas los empleados lo saben. Los empleados saben que las palabras no son las que definen la intención de una estrategia, sino que son las acciones de sus líderes, de los que están por encima. Y esa intención siempre sale a flote. Y por tanto, es posible, no digo que suceda siempre, pero es posible que alguien llegue por la noche a cenar y le diga a su familia: jo, me han dado un modelo híbrido, nos han dado en la empresa la posibilidad de teletrabajar porque no les quedaba más remedio. Qué cosa más triste, ¿no? Creo que hay muchísimas oportunidades siempre que nos enfrentemos a un cambio hacia modelos híbridos desde la perspectiva de transformación cultural, desde la autenticidad y el propósito, y no desde una medida de conciliación, que lo estoy escuchando a mi alrededor y me espanta, me parece que es algo que pronto se va a convertir en un derecho adquirido, en algo que no valoro porque forma parte de la compensación, ¿no? Para terminar, deciros, muy a propósito de esto, de la autenticidad, de lo que es predicar con el ejemplo, con las acciones, una anécdota que vais a entender perfectamente que en vuestro entorno os habrá ocurrido, ¿no? Hace muy poco falleció el padre de un amigo mío y me decía mi amigo: oye, mira, muy pronto dejaré o me olvidaré de las palabras que me decía mi padre, pero su ejemplo me acompañará siempre, ¿no? Y es que hay cosas en este contexto de lo que estamos hablando de la autenticidad que no se pueden enseñar y son cosas que, bueno, pues que solo se pueden aprender, ¿no? Nada más, muchas gracias y hasta siempre.